Voy a poner la presentación para que ustedes me puedan decir si la pueden ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Vamos a... Sí, se ve. Muy bien. Entonces vamos a orar para empezar. Poner esto en manos, este estudio en manos del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Qué bendición, qué privilegio. Para que el día de hoy sea tu espíritu el que nos enfoque, nos guíe, nos enseñe. Danos, Señor, ojos para ver y oídos para oír, para poder ver no solamente las maravillas de tu ley, de tu palabra, pero también lo hermoso y lo maravilloso que eres tú. Te pido por cada estudiante, Señor, que está hoy escuchando y viendo esta clase. Te pido por aquellos que no se pudieron conectar. Te pido por las familias de los estudiantes, Padre. Te pido por sus necesidades también, que tú proveas, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para cada una de ellas. Tú eres fiel, Señor. Así que te amamos, te bendecimos. Es en el nombre bendito y sagrado de tu Hijo Jesús que te pedimos todo esto, Padre. Amén y amén. Muy bien, les voy a pedir si pueden, por favor, poner en silencio sus micrófonos para de esa manera podamos hablar, dar la clase y después al final podemos abrir nuestros micrófonos y entonces podemos también tener preguntas y compartir un ratito. Hoy vamos a estar hablando acerca de la eclesiología, lo que es la iglesia, páginas 194 al 221. Siempre se le va a uno una palabra, una letra extra, por más que lo revise. Aquí se ve, por ejemplo, iglesia con 2 S, así que una disculpa. Pero vamos a ver la página 194 a la 121. Hoy es la semana número 9. Vamos a estar viendo, como les digo, la eclesiología, lo que es la doctrina de la iglesia. Hemos estado viendo lo que es en sí la teología propia, lo que es la doctrina bíblica, la bibliología, lo que es la doctrina de la palabra de Dios, la cristología, el espíritu, el hombre, soteriología. El pastor Roger estuvo hablando acerca de la salvación las semanas pasadas, fueron como 3 o 4 clases, así que si usted no las ha visto, le animo a que vamos a tener, por ejemplo, la siguiente semana, el 20 de noviembre, esa semana del 20 de noviembre, vamos a tener lo que es un receso, no hay clases, así que es una excelente oportunidad para que usted se pueda poner a tiempo en las clases. Le animamos, le exhorto a que en cada clase que usted vea o en cada clase que usted reciba, lo que es la grabación, usted ya haya tomado el tiempo para leer el material y hecho las tareas de cada clase. Para mí es mucho más, usted le puede sacar mucho mayor provecho, ¿no? Cuando usted ya ha leído el material que se va a ver o que se va a explicar, ¿ok? Así que hoy vamos a estar viendo semana número 9, Eclesiología, página 194 a la 221 de su material, de su libro. Próxima semana no hay clases y después estaremos el 27 de noviembre en vivo. Vamos a estar Pastor Roger, Pastor Marlon y yo, un servidor, hablando un poquito acerca de los últimos días, lo que es la escatología. Siempre me gusta dar un poquito un bosquejo de lo que es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es la iglesia, su naturaleza, su origen, su propósito, sus oficiales, su gobierno, sus ordenanzas y su futuro. No vamos a ver mucho, es bastante material, pero simplemente me gustaría darles un panorama general de lo que es la iglesia. Y mi propósito principal es que al ver el diseño de Dios, al ver el propósito de Dios para lo que es la iglesia, usted se enamore de la iglesia, como hablábamos anteriormente. Cristo ama a su iglesia, aún con arrugas, aún con manchas que Él está quitando. Así que
si amamos al Señor, debemos de amar a su iglesia. Así que es un poquito el bosquejo, los puntos que vamos a ver. Como les digo, al final podemos tener un tiempo de discusión. Vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de la iglesia. Me encanta este pasaje en Mateo 4:19. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le llamó? Que nunca se le olvide, que nunca perdamos ese primer amor. Les digo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y me encanta cómo Mateo registra la respuesta de los discípulos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El Señor sigue haciendo el mismo llamado para cada uno de nosotros, para cada día y para otros también. Así que este es el llamado. Vamos a hablar un poquito acerca de la definición de la iglesia. Iglesia viene del griego eklesia, es una palabra compuesta de dos partes. Hay una preposición ek, que significa afuera, y también parte de la palabra es el verbo kaleo, que significa llamar. Por lo tanto, la iglesia literalmente significa los llamados afuera. Me encanta esta definición porque de alguna manera muestra lo que es la esencia de la iglesia. Nosotros no venimos a Dios porque le amamos. Él nos amó. Le amamos porque Él nos amó primero. Él nos llama. Es importante notar que aún desde la definición de la palabra hay un aspecto pasivo, no activo, sino pasivo en el concepto de la iglesia. En otras palabras, alguien más está ejerciendo la acción, no nosotros. En otras palabras, nosotros recibimos el efecto de esa acción, de ese llamado que el Señor tiene para nosotros. Así que esto nos debe de ayudar un poquito a entender lo que es la esencia, el origen, la naturaleza de la iglesia y descansar en el Señor. Es el Señor el que está edificando su iglesia, no nosotros. Nosotros simplemente somos llamados, como dice el término. Iglesia básicamente significa una asamblea formada por personas llamadas afuera. La iglesia es llamada fuera del mundo y para servir el propósito de Dios en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto es la página 194 de su libro. Voy a estar tratando en la medida que sea posible, lo más posible también, guiarme por el material del libro, así que esto debe ser simplemente un repaso un poquito de lo que usted ya debió de haber estudiado y también alguna información adicional, ¿ok? Dentro de la iglesia tenemos dos aspectos, lo que es la iglesia universal y la iglesia local. En el sentido espiritual, la iglesia consiste en todas las personas que desde el día de Pentecostés hasta hoy, que a través de la fe en Jesucristo han nacido nuevamente y han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que está llamando, es el que está regenerando, es el que está bautizando en el Espíritu Santo cada uno de los miembros de su iglesia. De esta manera la iglesia toma la forma de un organismo. Hay organización en la iglesia y debe de haber organización, pero la esencia no es una organización, es un organismo espiritual sobrenatural cuya cabeza es Jesucristo. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí vemos una analogía de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la otra es la familia de Dios también, pero con el señorío de como cabeza de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la habitación viva y dinámica en la cual habita, o tabernácula, es la misma palabra que se utiliza ahí, Dios a través de su Espíritu. Este texto, esta cita está un poquito larga, pero me encanta. Van a ser 2 o 3 de estas citas que les voy a poner, porque es aquí en Efesios, es donde se ve realmente el resplandor, la maravilla, lo maravilloso que es la iglesia. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que habla de las diferencias y muchas veces contiendas también entre judíos y gentiles.
no judíos. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Es importante este versículo. Con esto voy a terminar al final de la lección. Versículo 12 habla de pactos, varios pactos que hay a través de toda la revelación progresiva de Dios, a través de su palabra, pero habla de una sola promesa. El pacto está en plural, promesa está en singular. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuevamente esta es la otra analogía que se utiliza para la iglesia, aparte del cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nuevamente, se habla del tabernáculo. Eso nos debe llevar a Éxodo. Eso nos debe dar al Antiguo Testamento. Tabernáculo de Dios viviendo entre su pueblo. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Medite en este pasaje, estudie este pasaje. Esta es la esencia de la iglesia. La iglesia local, así como tenemos la iglesia universal, tenemos la iglesia local. Dice la palabra iglesia, aparece 109 veces en el Nuevo Testamento, 17 pasajes. Parece designar a todo el pueblo de Dios, del Señor, lo que es la iglesia universal. Los 92 pasajes restantes, sin embargo, se refieren claramente a una asamblea o congregación local de creyentes bautizados. Es en la iglesia local donde la iglesia universal encuentra su expresión física y práctica. Entonces tenemos la iglesia universal, que es el conjunto, el grupo, la familia de todos los creyentes en Cristo, que han depositado su fe en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Pero esa iglesia universal encuentra su expresión física y práctica en el mundo en la iglesia local. Pues la mayoría de las veces que la palabra está hablando de la iglesia se está refiriendo a un grupo de creyentes bautizados que hacen lo que es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Entonces, es interesante tener esto claro, porque muchas veces decimos, oh, yo soy parte de la iglesia universal. Y sí, si somos parte de la iglesia local, somos parte de la iglesia universal. Pero realmente donde la iglesia de Cristo encuentra su expresión práctica, física, tangible, es en la iglesia local. Por lo tanto, en el sentido local, el término de iglesia se aplica a una asamblea o grupo de creyentes bautizados que se reúnen en un lugar particular. Dice el autor de su libro de texto, dice, la iglesia desde luego no es el edificio, obviamente eso se entiende, donde se reúnen, sino la comunidad de creyentes reunidos en un lugar. Es dentro del contexto de la iglesia local que serán considerados los oficiales, lo que son los líderes y el gobierno de la iglesia. La iglesia local es parte de la iglesia universal y comparte el mismo ministerio y organización. Es un subconjunto. La iglesia local es un subconjunto de lo que es la iglesia universal. Pero vamos a ver más adelante que todo lo que es la función de Dios por medio de su iglesia es a través de la iglesia local. Por cierto, no hay plan B ni C en el plan de Dios. Es la iglesia local. Es la iglesia local el plan de Dios, no hay otro plan. Así que si yo estoy trabajando en los propósitos de Dios, soy llamado, nuevamente soy llamado afuera, soy llamado a ser parte, a ser miembro de la iglesia
local. En muchos, no sé, en cada uno de sus países, pero es muy, muy común aquí en donde yo vivo, donde yo ministro, encontrar personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero no soy parte de una iglesia local. ¿Es posible eso? Sí, sí, sí es posible, pero es un oxímoron, es un contrasentido. Y vamos a hablar, y vamos a ver por qué. Yo soy llamado, si soy parte de Cristo, si estoy cerca de Cristo, si soy parte del cuerpo de Cristo, soy llamado a ser miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Entonces, su origen, me encanta lo que dice Mateo 16, dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos aquí el aspecto de revelación. La iglesia es un misterio, como vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos de misterio no es algo, ¿cómo les diré? No es algo que uno tiene que indagar o tiene uno que tratar de descubrir. Es algo oculto que ha sido revelado. Y nuevamente de ahí vemos otra vez el aspecto pasivo de la iglesia, de que es Dios revelando y llamando y edificando su iglesia. Se bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues vemos aquí el Señor edificando, el Señor llamando y edificando su iglesia. Muchas veces he escuchado una explicación de este pasaje que habla qué fue realmente o a quién le estaba diciendo Jesús sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A veces se habla de diferentes palabras, Petros, Petra, pero en realidad en arameo es la misma palabra. Por lo tanto, existe la posibilidad de que Jesús estaba diciéndole que sobre Pedro eh, edificaría él, no solamente en la declaración de Pedro, pero en Pedro edificaría su iglesia. Vemos, aunque no nos guste esa palabra, vemos el liderazgo, vemos la primacía de Pedro en muchos de los pasajes en el Nuevo Testamento. Pero no es nuevamente Pedro como se ve más adelante, ¿no es cierto? Inmediatamente lo reprende. Quita aparte de mí, Satanás, porque no las pone las cosas no pone los ojos en Dios, sino en la de los hombres, en las cosas de los hombres. Entonces, eres Cristo edificando su iglesia, pero vemos el liderazgo de Pedro en el grupo de discípulos que Jesús estaba estaba llamando para edificar su iglesia. Eso es simplemente una nota aparte, ¿no? La iglesia es un misterio, página 195, es un concepto del Nuevo Testamento creada por Dios mediante la muerte expiatoria de Jesucristo, mediante lo cual los judíos y los gentiles, que son los no judíos, fueron reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Lo veíamos en Efesios, pasaje de Efesios que les mostré, ¿no es cierto? En un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este es otro pasaje, un poquito larguito también, son 13 versículos, pero me encanta lo que dice y habla nuevamente acerca del origen, de la esencia, de la naturaleza, de lo que es la iglesia. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ese es un misterio ahora unveil, el velo es quitado. Ha estado ahí siempre, solamente que ahora ha sido revelado. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa es la iglesia, el concepto de la iglesia. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios,
que me haya sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta es la iglesia. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, nuevamente, vemos en este pasaje lo que es el misterio revelado, el misterio que ha estado ahí en Dios, que creó todas las cosas y que ahora es revelado. Y cuando uno entiende eso, empieza a ver la magnitud eterna de lo que el Señor nos llama a ser parte de su iglesia. Estamos en los propósitos de Dios, estamos en los planes eternos de Dios. Y eso le debería a uno de dar ánimo, aliento, fuerzas para seguir adelante, para seguir trabajando, que es exactamente lo que Pablo dice, ¿no es cierto? Que sigue trabajando, sigue luchando, sigue laborando para llevar a cabo, revelar este misterio, revelar las inescrutables riquezas de Cristo por medio de la iglesia. Entonces, en base a estos pasajes, los cimientos, ¿cuáles son los cimientos? Es Jesucristo como la cabeza de ángulo. La piedra de ángulo se utilizaba para darle forma a todo el edificio que venía después. Por lo tanto, Jesucristo no solamente es la cabeza de la iglesia, pero también es el que dicta todo y dirige la edificación de su iglesia, ¿no? Como lo veíamos en Mateo 16. Y me encanta cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y muchas veces he visto ese pasaje también explicado de que de alguna manera la iglesia está defendiéndose del infierno, pero no. Las puertas del Hades, en otras palabras, es la iglesia atacando al infierno y al reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Pero no prevalecerá. Entonces, ¿quiénes son los cimientos? Jesucristo, tenemos los apóstoles y los profetas, y obviamente eso representan lo que es la palabra de Dios, pero también nosotros. Mire, por ejemplo, lo que dice en Pedro 2, 4 y 5, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero nosotros también somos parte de ese edificio, no somos los cimientos, no somos las bases, pero somos de alguna manera piedras también de ese edificio, de ese templo santo que Dios está edificando. Por lo tanto, somos llamados también a ser de base y de apoyo y muchas veces, incluso a veces de cimientos también para otros cristianos, para que otros también vengan y se acerquen a esta piedra viva que es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, usted también, yo también somos parte de lo que Dios está haciendo. Comienzo de la iglesia. La iglesia tuvo su inicio en el día de Pentecostés, cuando Dios bautizó, están Hechos 2, a los 120, con su espíritu, sobre los cuales comenzaron, y los cuales, cuando comenzaron a proclamar el evangelio. La era de la iglesia comenzó en Pentecostés y continuará hasta que la iglesia sea arrebatada antes que los 7 años de la gran tribulación comiencen. Esto es, si usted de alguna manera se identifica con una escatología, de alguna manera premilenialista o dispensacional, pre-tribulación. Eso es un poquito la posición del autor del libro, que la iglesia será arrebatada antes del milenio y también antes de la tribulación. No hay, cuando veamos, por ejemplo, lo que la
escatología, va usted a mirar que no es la única interpretación. Así que vamos a hablar un poquito acerca del propósito. Mateo 28, me encanta lo que dice Hudson Taylor. Dice Mateo 28, lo que es la gran comisión no es una opción a ser considerada, es un mandato a ser obedecido. De alguna manera, algunos dicen que la gran comisión se ha vuelto en la gran omisión de los cristianos. Así que es un buen tiempo para reflexionar si estamos realmente llevando a cabo el propósito para el cual Dios nos ha llamado como iglesia, no solamente como cristianos, sino como iglesia también. Y durante el COVID fue un tiempo de examinación, de análisis, de autoevaluación en nuestra iglesia, en mí personalmente como pastor y en nuestra iglesia, con nosotros líderes, con los hermanos de la iglesia, para ver que estuviéramos haciendo realmente lo que es el propósito para el cual nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Así que, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Es hacer discípulos, cumpliendo de esta manera la gran comisión. Tenemos eso en Mateo 28, 18 al 20. Siempre incluyo el versículo 18 porque la autoridad que Jesús tiene y nos da a su iglesia es la base para todo lo demás. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por consiguiente, como consecuencia, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el propósito de la iglesia. Y podemos estar haciendo muchas otras cosas, pero si estamos perdiendo el propósito principal, estamos dejando muchas veces de hacer lo mejor por lo bueno. Por hacer cosas buenas a veces perdemos el propósito. Así que yo creo que constantemente tenemos que evaluarnos a ver si estamos llevando a cabo los propósitos del Señor. Efesios 4 también, un pasaje clave que me ha ayudado mucho a mí a entender lo que es la esencia, el propósito, la meta de la iglesia. Dice, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recuerden, eclesía, llamados afuera, es Dios haciendo la obra y nos llama a cada uno de nosotros, nos da dones, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, si el propósito es la edificación, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la manera de hacerlo es siguiendo o compartiendo, hablando la verdad en amor. Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad, lleno de verdad y de amor. Y es la manera que nosotros debemos de hacer. ¿Para qué? Para que crezcamos en todo lo que es aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted puede ser cristiano sin ser parte de la iglesia? Yo creo que sí. ¿Usted va a crecer como Cristo quiere que usted crezca sin ser parte de la iglesia? Yo creo que no. Nos necesitamos unos a otros. Mire lo que dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de mis hermanos necesitan de mí, yo necesito de mis hermanos necesitan de mí para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para su iglesia. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta entender esa verdad? Que soy creado para vivir en comunidad.
Y nuevamente, es muy común encontrarse personas, no, yo soy cristiano, pero no asisto, ni siquiera dicen soy miembro o soy parte, me conecto, ni siquiera asisto a una iglesia. Eso vamos a ver. Bueno, este pasaje nos muestra claramente que es un contrasentido. ¿Ok? Vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, Romanos 12, donde ese pasaje, lo vamos a ver más adelante, pero ese pasaje habla de que si soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de su cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Pero yo no soy miembro de Cristo, soy miembro también de mis hermanos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Otros propósitos es ministrar en el poder. Esto lo voy a pasar un poquito más rapidito. Todo eso está en su material, fomentar la comunión fraternal. Aquí voy a pasar un poquito de tiempo. Dice la expresión unos a otros, alelón, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales más de 60 veces son mandamientos que nos enseñan cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. El ministerio cristiano es básicamente relacionado. En otras palabras, Dios nos reconcilia consigo mismo, por lo tanto la relación es restaurada. Por lo tanto, esa restauración de relación con Dios debe de reflejarse en mi relación con otros creyentes y con el mundo también, con otras personas. Eso es esencial, eso es básico. Entonces, nuevamente, están estos más de 70 mandamientos, orar los unos por los otros, confesados vuestros pecados los unos a los otros, soportaos, dice, creo que está en Colosenses, soportaos los unos a los otros. No hay manera de escaparse que si yo tengo una relación con Cristo, las relaciones con las personas, con mis hermanos, con los otros creyentes, deben de ser importantes en mi vida, por difíciles que sean. Este es el pasaje que les di en Romanos 12. Y digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros. Romanos 2 está hablando un poquito de los dones, ¿right? De los dones espirituales, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, porque de la manera que en un cuerpo, por cierto, el versículo 3 nos da el principal motivo de problemas en nuestras relaciones es nuestro orgullo, es la altivez, es el sentirme superior de mi hermano. Y si creemos lo que vimos en Efesios capítulo 1 y lo que vimos en Efesios 3, Cristo rompe cualquier pretexto, cualquier barrera de separación. So, no permitamos que nuestro orgullo divida lo que Cristo ha unido. Sí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, versículo 4, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y habla un poquito acerca de los dones, ¿no es cierto? Pero nuevamente, el cristiano, el ser humano en general, pero el cristiano más todavía, es llamado a vivir en comunidad. Si nosotros quitáramos el concepto de comunidad de la palabra, tendríamos que quitar dos cosas. El Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, la comunidad del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que es la comunidad de la iglesia. Si soy miembro de Cristo, soy miembro también de mis hermanos. Entonces, no puede haber un cristiano llanero solitario. Somos llamados a vivir en comunidad porque de esa manera crecemos. Continuar con el ministerio de Cristo es otro propósito de la iglesia, promover la justicia en el mundo. Debemos de llamar y somos llamados a hacer luz del mundo, servir no solamente a la iglesia, a la congregación, sino también a la comunidad y prepararse a sí misma o dejarse preparar. Es Dios el que está preparando a su esposa para presentársela ante sí mismo sin mancha ni arruga.
glorificar a Dios. Ese es el propósito, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que se lleva toda la gloria, porque Él es el que nos llamó, nos transforma para su gloria. Muy bien, vamos a hablar un poquito, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Yo creo que estamos bien. Sus oficiales, hablando un poquito acerca del liderazgo de la iglesia. Muchos de ustedes son líderes, no solamente pastores, pero líderes también de su iglesia. Mi pregunta para usted y para mí es, ¿qué concepto tenemos de liderazgo en la iglesia? En Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que por cierto tenían una posición hasta cierto punto un poco privilegiada, ¿no? Eran parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro, ¿no es cierto? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo beberé, que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los días, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes o sus gobernantes ejercen sobre ellos potestad, autoridad, control, poder. Versículo 43 debería un poquito de calar en nuestros corazones. Dice, pero no será así entre vosotros. Muchas maneras que el reino de Dios obra son contraintuitivas, no son lo que uno pensaría. Van en contra de nuestra intuición, en contra de lo que pensamos que sería lo natural. Jesús les hace la comparación. Este es el mundo, pero no será así, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate de muchos. Cristo no pone, en cuanto al liderazgo, no pone problemas de que la gente o sus discípulos deseen puestos de liderazgo. Lo que les deja claro es el método para ser líderes en el reino de Dios, que es servir. Y nuevamente eso nos debe de llamar un poquito, porque muchos de nosotros somos líderes en nuestras congregaciones, ¿no es cierto? Y qué bueno que estamos sirviendo. La manera de servir es un liderazgo, de liderar en la iglesia del Señor, es un liderazgo de siervo. Y el mejor ejemplo que tenemos está en nuestro Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida, para sacrificarse en rescate por muchos. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de oficiales, sí se ven en las escrituras algunas posiciones, pero el llamado es a servir. Y ya el Señor en su soberanía nos usará de la manera que a Él le plazca. Dice, se puede ver en las escrituras que hay dos tipos de oficiales en la iglesia. Eso está en la página 198 de su libro. Ancianos, que son los líderes espirituales, y el diaconado, los diáconos, que son líderes de servicio. Pero para mí, si usted es un líder, usted es llamado a servir. Usted sirve, usted liderea sirviendo. El liderazgo cristiano es un liderazgo de siervo. Servant leadership, se dice en inglés. Mire, por ejemplo, lo que dice 1 Pedro, que también habla acerca de los dones. 1 Pedro 4, 7 al 11 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, velad y velad en oración. Y ante todo, antes de hablar de los dones que Dios da, eso lo vemos también en Efesios 4, ¿no es cierto? Que Él da a unos profetas, a otros pastores y maestros,
a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Antes de todo eso, dice, antes de todo eso, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos de los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas veces? El propósito de nosotros es liderar, gobernar, dirigir, pero no hay amor para las personas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Eso no hay cabida en la iglesia del Señor. Y lamentablemente sucede muy seguido, donde el propósito principal del líder es hacer, traer gloria, mostrarse lo capaz que, y algunos son muy capaces. Pero si no hay amor, si no estamos sirviendo, de nada sirve. Entonces, antes de entrar un poquito en los detalles de los diferentes oficios y líderes de la iglesia, el liderazgo cristiano es un liderazgo de siervo. Y el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Primera de Pedro 4 también nos da los dos, el Señor da dones a su iglesia. ¿Para qué? Para edificar, lo que dice Efesios 4. Edificar, equipar a los santos para la obra del ministerio. Hay dos tipos de dones principalmente, lo que son de palabra, como dice el versículo 11, o el de ministro, el ministrar, que es el servicio. Para mí esas son las dos clasificaciones principales de los dones. Pero el que habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra conforme al poder que Dios da. Es Dios haciendo la obra. Por lo tanto, no podemos pedir ningún privilegio, no tenemos ningún mérito en eso. Simplemente que ponernos a disposición del Señor para que el Señor nos use para edificar a su iglesia. Así que muchos de nosotros venimos con ciertas actitudes de liderazgo que utilizamos en nuestros trabajos seculares, en las profesiones que tenemos o teníamos, y tratamos de traer esos principios a la iglesia. La palabra nos llama a reflexionar y analizar que eso no es así. Entre vosotros no será así. Vamos a hablar un poquito acerca de los ancianos. Eso está en la página 198. Dice, aunque no está muy claro, bien podría entenderse para mí, y yo estoy de acuerdo con eso, que los términos obispo, anciano y pastor tienen el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Una definición detallada de cada término nos podría ayudar un poquito a aclarar el concepto. Por ejemplo, obispo, episcopos, esa es la palabra griega, y literalmente significa testigo ocular, pero su función parece ser de un supervisor. De alguna manera estoy supervisando la obra del Señor. El líder, el anciano, tiene que estar supervisando. Yo siempre he dicho que la autoridad debe ser delegada, pero uno nunca, la responsabilidad no. Uno es responsable, aun cuando uno le da una oportunidad a las personas para que ejerzan cierta función, debe de estar uno supervisando. Esa es una función en sí del anciano. Está también el anciano en sí, lo que es el elder, el presbítero, que parece definir una función de líder, de guía, mentor, que aconseja, que guía. Y también está lo de pastor, el poimen, que significa guarda o guías de ovejas, enfatizando la función de cuidar y alimentar al rebaño de Dios. Pues me gustan las tres definiciones, las tres aspectos, por así decirlo. Nuevamente, hay algunas personas que piensan que son diferentes oficios, diferentes posiciones. Para mí son aspectos o caras de la misma función de líder de la iglesia o líderes de la iglesia. El anciano es más una guía, el obispo es un supervisor, está supervisando la obra del Señor, lo que está pasando, que todo se haga de una manera ordenada, una manera que glorifique al Señor, de una manera que edifique a la iglesia.
el pastor es más de cuidado, más de alimentar, más de nutrir a las ovejas. Entonces, está el aspecto administrativo, pero está el aspecto también de cuidado de la iglesia, del rebaño de Dios. Que por cierto, hablando un poquito de iglesia, no se los puse aquí, pero Dios, al dar dones, Dios no da, déjame tener cuidado con lo que, con lo que digo. Dios da pastores a su iglesia, no da la iglesia a los pastores. Eso uno debe tener muy en claro. En otras palabras, Cristo es el pastor de las iglesias. Nosotros simplemente somos under shepherd, como se dice en inglés. Somos siervos que el Señor nos llama y nos da dones para cuidar a su iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, de cual yo de alguna manera superviso, de alguna manera guío y de alguna manera cuido también, ¿no? Así que iba a poner ese comentario, en este momento se me vino a la mente, pero no se los puse. Hechos 20 se utilizan, por esta es la razón que yo creo que es el mismo oficio de anciano con diferentes facetas, diferentes caras. Está, por ejemplo, Pablo, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, es la palabra presbíteros de la iglesia, para despedirse, ¿no es cierto? Pero en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, ese es el encargo que les da, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es la palabra episcopos, para apacentar, esta es la palabra poimen o pastor, la iglesia del Señor, nuevamente, no es la iglesia de ellos, es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él la ganó por su propia sangre. Entonces, en un mismo pasaje, los tres funciones, presbíteros, episcopos y poimen, o pastor, se menciona. Pablo los menciona hablando con el mismo grupo de personas, que eran los líderes de la iglesia. Aunque no está muy claro las posiciones, lo que sí está claro es el carácter de los ancianos. Y para mí eso ya en sí es algo que uno debe tener mucho en mente. Muchas veces debemos de tener cuidado de elegir a líderes y muchas veces el enfoque principal está en la capacidad en lugar del carácter. Y creo que la palabra nos enseña de otra manera. Mire, por ejemplo, el 1 Timoteo 3, capítulo, versículos 1 al 7, que son el carácter, el corazón de los ancianos. Si palabra fiel es esta, si uno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el anciano, pastor, sea irreprensible. En otras palabras, que no tenga reproches. No significa que sea perfecto. Si el Señor buscara perfección, ninguno de nosotros estaría con los requisitos para hacerlo. Pero aun cuando nos equivocamos, nosotros, aun cuando cometemos errores, parte de no tener reprensión es aceptar, y ahí entra nuevamente el orgullo y la altivez de nuestros corazones, que nos impide a veces aceptar que nos equivocamos, pedir perdón y buscar la reconciliación con las personas. Aún en eso, cuando cometemos errores, podemos nosotros ser irreprensibles porque es parte también de mostrarle a las personas que ellos tampoco son perfectos y modelarles la manera de reconciliar y enfrentar los conflictos que van a venir. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, ¿cierto? Es necesario que venga el conflicto, el problema, decía Jesús. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, una palabra que no, una persona que apenas está empezando en los caminos y aprendiendo los caminos de Dios, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo. Entonces, en su material está la explicación de alguna manera de cada una de estas características del carácter del anciano. Es bueno que ustedes lo repasen, los analicen, los estudien, pero un comentario que quiero hacerles es, estos son tendencias en el carácter, más que aspectos si uno lo haya hecho, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, cuando habla de codicioso de ganancias deshonestas, a quién a veces no le gana la avaricia para tener más dinero, tener más cosas? Pero el patrón, cuando habla del carácter, habla de un patrón en la vida de esa persona que es resultado de que en su corazón Dios está trabajando para, en la medida que el Señor provee esa gracia y esa transformación en el corazón del líder, menos y menos se van viendo esas características que no son de bendición. Más que decir, bueno, no puede, déjame ver, cuando, por ejemplo, algunas veces uno no es prudente, entonces ya está descalificado. No, sino que si es un carácter del corazón, si es parte del carácter de la persona, se va a manifestar en un patrón en su vida. Más que decir, no, yo nunca he sido imprudente o yo nunca he sido sobrio. El ejemplo perfecto para mí es el marido de una sola mujer. En inglés está todavía más claro, dice one woman man. Es un aspecto del corazón. Es un hombre que ha entendido que es llamado a ser fiel a su esposa. Yo creo que uno puede ser casado con una sola persona y no ser marido de una sola mujer. Hay hombres que están casados con una esposa solamente y sin embargo están viendo lo que no deben de ver en otros lugares. Entonces es el corazón de la persona, más que en sí la historia de esa persona o si uno ha vivido siempre a la perfección cada una de estas características. Y esto nos ayuda mucho a entender, a evaluar a una persona en base no a hechos aislados, sino en base a un patrón de vida. Y eso nos debe también de tener mucho cuidado cuando ponemos personas en liderazgo, porque el carácter se desarrolla a través del tiempo. No, uno no lo puede ver, uno tiene que un poquito escuchar con los ojos, en el sentido de, es mirar a la persona en 6 meses, un año y medio, para ver el carácter de su corazón, lo que es el carácter más que en sí, lo que la persona dice o lo que la persona desea. Simplemente un comentario para ayudarnos a entender un poquito mejor de qué está hablando cuando hablamos de las características de los ancianos. Es el carácter que se ve reflejado en un patrón de vida. Tito 1:5-9 también habla un poquito acerca de lo mismo. Responsabilidades y emociones de los ancianos es la sección número 2 y 4 en su libro. Equipar a los santos nuevamente para la obra del ministerio, gobernar bien, exhortar y enseñar, ser obispos, guías espirituales, apacentar la grey de Dios. Ahí están todos los pasajes. Exhortar con sana enseñanza, ser buen ejemplo de la iglesia, Hebreos 13:7. Mire, por ejemplo, estos dos pasajes en Hebreos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nuevamente, nos debe de llamar y vernos, hacernos ver la seriedad de nuestro testimonio, no solamente de nuestra fe, sino de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Muchas veces enseñamos más modelando que hablando. Pero en Hebreos 13 también da la bendición de ese, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es interesante que esto se lo pide a los miembros de las congregaciones. No le dice el pastor, sujeta y haz que te obedezcan. Le dice a los miembros de la congregación, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría
y no quejándose porque esto no es provechoso. Los Hebreos 13 nos habla un poquito acerca de la responsabilidad, pero también las consecuencias de nuestra conducta, de nuestras vidas. Y eso, nuevamente, no es un hecho aislado. Podemos equivocarnos en una situación específica, pero nuestra vida, nuestro testimonio debe ser de una buena conducta, un buen ejemplo. ¿Para qué? Para que otros lo imiten. No nos imiten a nosotros, pero imiten al Señor. Una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre trato es mi principal propósito para cada una de las personas que el Señor de alguna manera pone en mi camino, pone bajo mi cuidado. ¿Cuál es mi principal propósito? Es ayudar a esa persona, no definirle el llamado que Dios tiene para su vida, pero es ayudarle a esa persona a responder y ser obediente al llamado que Dios tiene para su vida. Someterse a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo logramos eso? Una de las maneras es simplemente decirles, tienen que hacerlo. La otra es sometiéndonos nosotros al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Es exactamente lo que dice el autor de Hebreos, cuando dicen considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, de su vida, e imitarlos. Así que nuestra vida también lleva un mensaje aparte de nuestras palabras. Y muchas veces decimos, no, tú sigue a Dios, no me sigas a mí. ¿No? Pablo decía, ser imitadores, ser imitadores míos, como yo lo soy de Cristo también. ¿No? Y hay un modelo también, una enseñanza en la medida que uno se somete y deja de ser, deja ser dirigido por Dios, y eso enseña también a otras personas a hacer lo mismo. Números oficiales, hay ancianos, anciano en singular o ancianos. Tito número 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural. Pero tenemos que tener cuidado de este pasaje, porque aunque aparentemente aboga o es un argumento por la pluralidad de ancianos, dice, establecieses ancianos en cada ciudad. Lo que sucedía también era que había diferentes, en una ciudad había diferentes iglesias, a lo mejor iglesias pequeñas, pero había varias iglesias. Entonces puede estar utilizando el plural, la pluralidad de ancianos, diciendo que existe la posibilidad de que fuera un solo anciano, pero en diferentes iglesias. Yo personalmente siento que la pluralidad de ancianos es, si no bíblico, es saludable, porque nos ayuda a dar cuenta, no solamente a Dios, sino también a otros. Así que, aunque este pasaje no aboga o no establece claramente eso, yo siento que siempre la exhortación es en plural, ancianos, establece ancianos. Creo que es lo mejor. A veces está un solo pastor, aun cuando en el tiempo, en la iglesia de nosotros ahora ha llegado un pastor, otro pastor, y servimos juntos, pero antes de eso yo usaba en el buen sentido de la palabra a mis diáconos para pedir, para darles cuentas. Y 2 o 3 veces me pusieron en mi lugar, y con razón, y les agradezco por eso. Yo creo que es sano. Eso es un poquito lo que voy a, lo que voy a decir. La elección de los ancianos, aparentemente, según Tito 1:5, los oficiales de la iglesia eran quienes tenían la responsabilidad de elegir a los ancianos, pero no obstante es posible que la congregación estuviera involucrada en la selección. La ordenación de los ancianos es por medio de la imposición, dice, la ordenación es el proceso mediante el cual la iglesia confirma el llamamiento al ministerio por parte de Dios en la vida de una persona, confirma, de alguna manera afirma lo que ya se está viendo.
La iglesia no llama, la iglesia confirma el llamamiento que Dios tiene para esa persona. Aunque ningún procedimiento específico claramente está establecido en el Nuevo Testamento, la ordenación está relacionada con la imposición de manos por los líderes de las iglesias, pero nuevamente es parte de identificar, de confirmar el llamado de esa persona para el ministerio. Es una nota importante que el libro pone, dice, aunque no parece haber habido un proceso claramente establecido para elegir a los ancianos, el testimonio de las escrituras indica que la elección de los líderes era un proceso que se tomaba con mucho cuidado y seriedad. Deberíamos de aprender de eso, ¿no es cierto? Enfocándose primeramente en el carácter de la persona y después de su capacidad. Y que era la congregación directamente o por medio de sus líderes las que reconocían, afirmaban el llamado, el llamado de Dios para el ministerio de la persona siendo elegida para liderazgo. Esto indica que muy probablemente la persona ya estaba realizando por alguna manera, ya estaba sirviendo al momento de reconocerse el título o posición de esa función. Entonces, yo creo que es algo, es una buena, es un buen comentario, es una buena, un buen comentario para hacernos ver que la persona debe de alguna manera ya estar ejerciendo, aunque no tenga el título, la función para la cual uno siente que el Señor le ha llamado. Pero también no debemos de olvidar que es el Espíritu Santo, es Dios edificando su iglesia, ¿no es cierto? Entonces en Hechos 20:22 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, hablando de la iglesia, en Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En otras palabras, es Dios el que llama. La iglesia simplemente reconoce, afirma, confirma el llamado. Pero para eso debe de haber pasado tiempo y debe de haber pasado tiempo esa persona ejerciendo, sirviendo en la iglesia. Hablando de los diáconos, las cualidades del carácter de un diácono son casi las mismas de las de los ancianos, excepto que el diácono no tiene que ser apto para enseñar. Pero si usted, por ejemplo, ve en 1 Timoteo 3, las características de los ancianos y de los diáconos son casi las mismas, excepto con la diferencia de que el diácono no tiene que ser apto para enseñar. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio. Y nuevamente habla de el carácter de la persona, más que hechos específicos o situaciones específicas en la vida de esa persona, es un carácter. Es a través del tiempo esa persona ha demostrado que es honesto, que es sin doblez, que no es dado a mucho vino, que no es codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 10 nos da una advertencia y están también sometidos a prueba primero. ¿Cómo usted puede someter a prueba a una persona? Dejando que esa persona sirva en donde cree que ha sido llamado. No hay de otro. Usted lo puede poner una prueba escrita, a ver si conoce más o menos, bueno, pero ¿de qué otra manera uno puede confirmar el llamado de una persona más que esa persona ya ejerciendo la función, aún sin títulos, aún sin nombramientos, aún sin nada, simplemente sirviendo en lo que esa persona cree que el Señor le ha llamado? Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzcan el diaconado. ¡Qué bendición! Si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aquí está la eterna discusión de que si estas mujeres son las esposas de los diáconos o son diaconisas. Versículo 12, los diáconos son maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros por mucho tiempo en la iglesia no hubo diáconos que habían sido divorciados en base a este pasaje, que el diácono debía ser de marido de una sola mujer. Pero de alguna manera el Señor
ha traído la convicción de que nuevamente esto se refiere al carácter de la persona. Por lo tanto, ahora sí hay aproximadamente 2 o 3 de todos los diáconos de la iglesia que son divorciados. Se analiza, por ejemplo, si el divorcio fue antes o después de que ellos se convirtieran. Se analiza también, por ejemplo, el patrón en sus matrimonios que esas personas tienen, testimonio de su esposa. ¿Quién mejor nos conoce que nuestros cónyuges, ¿no es cierto? Así que, nuevamente, tiene uno que tener cuidado porque si fuera que yo no puedo, nuevamente, ejercer el diaconado o ser anciano, porque hasta que solamente si nunca me hubiera equivocado, si nunca hubiera sido sin doblez o ser deshonesto, nadie estaría apto, nadie sería apto. Es Dios el que hace la obra. Pero sí, mi vida, si quiero ser líder, mi vida debe ser above reproach, irreprochable, sin reproches, sin que alguien lo juzgue a uno o traiga un reproche contra uno. Y nuevamente, la mejor manera de no tener reproches en la vida de uno es que cuando uno se equivoque, cuando uno comete una falta, pide perdón, se reconcilie con la persona y nuevamente eso es un tiempo de enseñanza también para la otra persona. Como también esas personas deben de lidiar con los conflictos que van a venir, ¿no es cierto? Muy bien. Hablando un poquito del gobierno de la iglesia, voy a ir un poquito más rápido. Eso está en la página 206, está episcopal, presbiteriano, federal y congregacional. Episcopal hay un obispo o cargo de varias congregaciones, lo que es una diócesis. Cada congregación está dirigida por un rector o sacerdote, el cual está subordinado al obispo de la diócesis. Déjenme leerles la explicación. Nuevamente, eso está en la página 206 y simplemente le voy a poner una gráfica que le va a ayudar un poquito a entender mejor el gobierno. La presbiteriana representativa federal, la forma presbiteriana de gobierno de la iglesia hace referencia a la elección de esto por medio de presbíteros o ancianos que han sido elegidos como representantes de los miembros de la iglesia. Eso está, por ejemplo, la iglesia presbiteriana. Y la iglesia congregacional, la forma de gobierno congregacional, la autoridad descansa sobre los miembros de cada iglesia local. Mientras que los ministros o pastores son elegidos como líderes, su autoridad descansa solamente en su relación con la congregación y su autoridad en última instancia no es mayor, dice el autor de su libro, que la de cualquier otro miembro de la iglesia. Entonces, eso por ejemplo es un gobierno episcopal, están los obispos, rectores y cada rector es dirigente o dirige, pastorea su congregación. Pero nuevamente hay un aspecto jerárquico donde hay un obispo con varios rectores, incluso un arzobispo también, cuando que tiene obispos a su cargo y lo están los obispos, rectores y luego las congregaciones. Está el gobierno presbiteriano, donde hay un presbiterio y una sesión con un conjunto de ancianos que dirigen a una congregación. Pero nuevamente también la congregación es el que elige el presbiterio y elige a los ancianos, de alguna manera es representativa, pero hay un aspecto jerárquico también. Y por último está el gobierno congregacional, en que la congregación llama, elige a los pastores y también en muchos casos está un cuerpo de diaconados. Es importante entender, el pastor es el que lidera, el diácono es el que sirve, pero hay un trabajo conjunto para cuidar a la iglesia. He visto gran problemas, conflictos, cuando los diáconos no tienen claro eso y quieren de alguna manera dirigir. Es el pastor el que se le ha dado la responsabilidad de dirigir. Pero yo he entendido que mis diáconos son clave para mí, para los pastores de la iglesia, porque son los que nos ayudan sirviendo también a cuidar, a dirigir a la congregación. Eso lo vemos en Hechos 7 también, ¿no es cierto? Muy bien, déjenme ver un poquito el tiempo. 8:10, vamos a ver un poquito las ordenanzas.
unos 5 minutitos terminamos. A lo mejor no voy a poder terminar todo el material, es mucho material, pero nuevamente ustedes tienen su texto que pueden continuar y profundizar en estas enseñanzas. Hay 2 ordenanzas: hacer esto en memoria de mí, dice Jesús. La palabra ordenanza encierra la idea básica de una práctica, un rito religioso reconocido. La ordenanza es un precepto, en otras palabras, una ceremonia ritual prescrita u ordenada por Jesucristo para su iglesia. A diferencia del sacramento, que significa un mandamiento sagrado. La diferencia principal entre una ordenanza o un sacramento, que realmente en cuanto a palabras, para mí no hay mucha diferencia, pero sí en cuanto al concepto que se tiene de una ordenanza y de un sacramento. Básicamente la diferencia es la ordenanza es un símbolo, es algo que está prescrito, pero que es un símbolo que representa o que alumbra o que ilumina, que apunta hacia una realidad. En el sacramento, la idea que se tiene es que en el sacramento hay dispensación de salvación, hay dispensación de gracia. La ordenanza es algo que apunta hacia una realidad. En el sacramento hay dispensación de gracia salvífica o de salvación en ese rito, ¿no? Esa es la diferencia principal y donde creo yo que debemos de tener cuidado. Está la cena del Señor, instituida por el Señor, esos son los pasajes que están ahí. Me encanta este pasaje en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que habla acerca de la Santa Cena. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Si pues todas las veces que comieras de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta palabra que dice, porque yo recibí del Señor, era una expresión que se utilizaba para definir una tradición. Y una tradición tomaba tiempo para ser establecida como una tradición. Por lo tanto, si vemos este pasaje, el versículo 23, cuando dice: yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, ya era una tradición para cuando Pablo estaba escribiendo 1 Corintios. Piensa que fue 55, 60. Por lo tanto, debieron de haber pasado mínimo 15, 20 años para que esa tradición se estableciera. O sea que estamos hablando de esta tradición implementada a años realmente de la muerte de Cristo. Se ve que es muy, muy reciente a la muerte de nuestro Señor. Entonces, muy bien. Simplemente una nota. Sus elementos: siempre hay una acción de gracias, partimiento del pan simbolizando el cuerpo de Cristo y la copa simbolizando la sangre de Cristo, pero también el nuevo pacto, ese pacto que vemos en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Me encanta el pasaje en Ezequiel 36. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y en Jeremías 31, y aquí vienen días, dice Jehová, en el cual haré el nuevo pacto. Este es el pacto que Cristo estaba hablando cuando habla de que su sangre es la sangre del nuevo pacto. De que no solamente el Señor nos pide que hagamos cosas para Él, pero nos da el corazón para hacer. Nos quita el corazón de piedra que tenemos y nos da un corazón de sangre, de carne. Wow. Podríamos pasar horas hablando acerca de eso, ¿no? Su significado: una conmemoración, un recordatorio para recordar a Jesús, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Una proclamación del Evangelio. Las ordenanzas proclaman el Evangelio, tanto la Santa Cena como el bautismo. Este pasaje en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieras de este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciase hasta que Él venga. Tiene un aspecto pasado, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor anunciáis. Tiene un aspecto presente, la comunión con los hermanos, partiendo y repartiendo el pan, bebiendo de la misma copa. Es la comunión que hoy estamos nosotros celebrando, recordando.
juntos, en comunidad. Y por último, un aspecto futuro, hasta que Él venga, la segunda venida de Cristo. Así que en la Santa Cena están siempre esos tres aspectos: pasado, presente y futuro. Bautismo, su origen. La misma palabra bautismo significa sumergir, instituido por Jesús como parte de la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, y puede ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su significado es una demostración o testimonio externo de la identificación del creyente con su Señor, con su Salvador, simbolizando la obra redentora de Cristo en la cruz, pero también la identificación del creyente con esa obra. Vamos a ver más adelante. En Romanos 6, versículos 1 al 4, en realidad no está hablando acerca del bautismo, está hablando de lo que simboliza el bautismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí empieza a hablar lo que el simbolismo, el significado del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Primero, significa la muerte y resurrección de Cristo como pago por nuestros pecados. Pero también es la identificación, yo me identifico con la muerte de Cristo, no solamente como la base para mi fe, para tener la seguridad de que mis pecados han sido lavados, han sido perdonados, pero también yo muero a mí mismo. Es lo que simboliza el bautismo. Estoy muriendo a mí mismo y estoy poniendo mi confianza, mi fe en el Señor y en Él nada más. Pero no solamente me identifico con su muerte, me identifico con su resurrección también. Que en Cristo, aunque esté muerto, viviré. Esa es la esperanza, esa es la proclamación que se está haciendo. Por último, ¿para qué? También hay una proclamación del creyente declarando su deseo de caminar en vida nueva, como dice la última parte del versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, ahí está la identificación con Cristo, con su muerte, pero también con su resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por otra parte, el bautismo también identifica al creyente con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mediante el bautismo en agua, el creyente se identifica no solamente con Jesús, sino también con otros creyentes de la congregación local. Era parte de la manera del creyente decir, me identifico con Cristo y con este cuerpo de creyentes también. Nuevamente, concepto de si soy miembro de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Que no se nos olvide eso. Siempre la relación con Dios tiene dos aspectos, lo horizontal, lo vertical con Dios, pero también lo horizontal con mis hermanos. Me encanta la manera que el autor del libro lo puso. Dice, mientras que la Santa Cena enfatiza nuestra comunión con Cristo, estamos comiendo con Él, estamos partiendo. Es interesante cómo Cristo partía el pan y lo repartía, ¿no es cierto? Es exactamente lo que Él iba a hacer, es exactamente lo que nosotros debemos hacer unos con otros. Entonces, enfatiza la Santa Cena nuestra comunión con Cristo, pero el bautismo representa nuestra unión con Él, nuestra identificación con Él, con su muerte, con su resurrección y con su vida. Wow. Muy bien. La forma, ahí por expresión, también este es un debate que ha estado por mucho tiempo y es por inmersión. El bautismo por inmersión es la forma con el mayor número de evidencias a su favor y es la forma que mejor y más gráficamente simboliza la salvación de una manera pública y externa. La aspersión algunas veces se basan en Lucas 3:21, donde el Espíritu, Jesús es bautizado y el Espíritu desciende. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, se piensa que cuando una persona rociada o se vierte agua sobre su cabeza, simboliza el acto de la salvación, del Espíritu Santo viniendo a morar en esa persona y lavar sus pecados.
No obstante, me encanta el comentario que puso en su libro. No es sabio adoptar una posición dogmática respecto a la forma del bautismo, especialmente cuando sabemos que el concepto de salvación puede expresarse en otras formas y el hecho de que el bautismo por agua no salva. Déjeme darle la didaché. Se piensa que es un manual cristiano del primer siglo. Se llama la Didache o Enseñanza de los Apóstoles. Y en el capítulo 7, y es del primer siglo, muy reciente, muy reciente a los hechos de Cristo, ¿no? Dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se pudiera hacer en el agua viva, puedes utilizar otra. Y si no puedes hacerlo con agua fría, puedes servirte también de agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, en otras palabras, si no hay agua viva, agua corriente, agua corriendo, echa 3 veces agua sobre su cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra y que va a ser bautizado y otras personas, si pudiere ser, ayunen. Al neófito, al nuevo creyente, le harás ayunar 1 o 2 días antes. Entonces se hace énfasis en, nuevamente, tener cuidado de no ser dogmáticos en cuanto a la forma. Lo que simboliza es claro, es importante tenerlo claro y enseñarlo también. ¿Muy bien? Nos vamos en la página 219, se ve el futuro de la iglesia, ¿no es cierto? El papel, el rol de la iglesia en el futuro profético, simplemente para que ustedes puedan empezar cuando hablemos de escatología, aquí es donde se van a explicar un poquito más estos conceptos, lo que es la diferencia entre la iglesia y el reino de Dios, la iglesia e Israel, si hay una diferencia, si no hay diferencia, hay diferentes interpretaciones. Los voy a dejar con este pasaje en Efesios 2:12, que a mí me ha ayudado mucho a entender, o por lo menos tener la idea general de lo que son los últimos tiempos. Dice, en aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pactos, plural, promesa sin esperanza, promesa singular, una sola promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, aun cuando esta es la manera que yo lo veo, aun cuando hay diferentes pactos a través de la historia, de la progresión, de la revelación progresiva de Dios, hay una sola promesa, que Él será vuestro Dios y vosotros seremos su pueblo, nosotros seremos su pueblo. Esa es la promesa. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando veamos el aspecto, la doctrina de la escatología, en 2 semanas, ya andaremos un poquito en eso. Pero en la medida que vemos los últimos días, el final del mundo, el juicio venidero, la segunda venida, tengamos en cuenta eso, que la promesa de Dios es eterna y es fiel. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Muy bien, vamos entonces a parar aquí. Yo sé que es bastante material. Preguntas que tengan ustedes. Voy a pedir, si usted tiene una pregunta, simplemente que le quite el mute, abra su micrófono, haga la pregunta y le voy a pedir que por favor cierre su micrófono para poder tener un poquito de silencio, poder escuchar bien lo que compartamos. ¿Ok? Preguntas que tengan ustedes. Pastor, solamente para agradecerle por la clase, ¿sí? Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Arturo, ¿me estás hablando? Sí, Arturo. Con mucho cariño, Arturo. Mucho cariño. Traté de darles nuevamente, hay necesidad de profundizar en cada uno de esos. Y en su libro de texto hay más información, pero por lo menos traté de darles un panorama general de lo que es la iglesia. Pero nuevamente, cualquier información que veamos de la iglesia, si no nos ama, si no nos ayuda a amar más a la iglesia, imperfecta como es, tenemos que evaluar un poquito nuestros corazones. Así que gracias, Arturo, con mucho cariño. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, muchas bendiciones.
Robin Salas, ha sido un estudio extraordinariamente bueno y surge una pregunta dentro de toda esta tertulia, esta conversación que usted ha tenido con nosotros, esta enseñanza poderosa. Con relación al liderazgo, para este tiempo, se puede notar deficiencias en el liderazgo. Esa es una pregunta y quiero comentar antes que usted me responda, porque hemos notado que tenemos una gran cantidad de líderes sirviéndose con la cuchara grande, en el sentido de que son más propensos a ser servidos que a servir, atendiendo a ese llamado que el que quiere ser grande debe ser el pequeño que sirve. ¿Usted ha podido notar esa deficiencia de nuestro liderazgo hoy día? Porque usted hablaba también con relación a esas normas que o carácter, esos valores que debía tener el líder para ejercer el liderazgo, que hoy en día no siempre funciona así, porque tendemos a escoger a nuestros líderes por sus capacidades y sus conocimientos adquiridos de manera secular. O sea, si usted es profesional en el área que sea, usted tiene mayor posibilidad de ejercer un liderazgo. No necesariamente tiene que tener ese llamado como lo establece en la Biblia. Pues ahora me gustaría escuchar su comentario con relación a eso. Sí, Robin, esto no es solamente en estos días, ¿no? Jesús se los dijo a sus discípulos, ¿no? Estaba pasando exactamente lo mismo con los discípulos de Jesús, ¿no? Cuando les dice, en el mundo obra de esta manera, entre vosotros no será así. Por lo tanto, eso me dice que eso viene del corazón. En otras palabras, está en cada uno de nosotros. El deseo de que lo natural es que yo cuando en mi trabajo secular, yo tenía aproximadamente 20, 30 personas que trabajaran en mi equipo, trabajaban para mí, y la tendencia uno es que le sirvan. Entonces, el Señor cambia eso y debemos de estar en su palabra, debemos de estar en comunión con Él. ¿Para qué? Para entender que somos llamados a servir, no a ser servidos. Y de esa manera, como alguien dijo por ahí, nos ganamos el derecho de ser escuchados. En otras palabras, podemos tener influencia en las personas para dirigirlos. ¿La capacidad de un líder está mal? No, gloria a Dios, qué bendición. Pero mire, por ejemplo, te voy a leer Salmo 78, cuando habla el versículo 70 al 72. Dice, está hablando de Dios, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72 dice, y los apacentó, ya es David, conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, la capacidad de sus manos. En otras palabras, esos son los tres aspectos del líder. Debe haber un llamado. Dios nos llama, no por nuestros méritos. A David lo llamó detrás de las paridas, detrás de las ovejas. Estaba allá cuidando las ovejas. Cuando ni su propia familia le daba ningún mérito, Dios lo vio y Dios lo llamó, por la gracia de Dios. Está el llamado, pero después está la integridad del corazón. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos de entender que el llamado al líder es un liderazgo deseado. Y después dice, con la pericia, los pastoreó con la pericia, la capacidad de sus manos. Entonces, es en ese orden que debemos de poner énfasis, no solamente el día de hoy, sino siempre. Ese es el llamado que Dios tiene para esa persona, el corazón que Él tiene y las capacidades que son importantes también. Pero si el corazón está en el punto correcto, está bien,
uno puede lidiar de una mejor manera con las capacidades. Entonces, no es solamente del día de hoy, sí lo veo hoy con situaciones y problemas de líderes que piensan que el llamado es a gobernar, a controlar, a manipular, cuando en realidad el llamado es servir. Y en eso uno lidera, en eso uno es de influencia en las personas. Segundo, es parte también de las iglesias, es de nosotros los líderes que muchas veces no tomamos tiempo de escudriñar la palabra, de ver las direcciones. Las palabras, sobre todo en el libro de los Hechos, no es prescriptivo, no te dice esto es lo que tienes que hacer. Te da direcciones, te da principios, porque no puede explicar cada una de las situaciones que vamos a encontrar, no solamente en nuestros días, sino aún en los tiempos de Jesús. Te da principios, más que prescriptiva, es descriptiva, describe lo que está pasando para que uno tome principios de liderazgo y de cómo uno debe llevar la iglesia al Señor. Entonces, muchas veces en las iglesias, como tú bien lo dijiste, uno mira con los ojos y si esa persona enseña bien o si esa persona tiene capacidad, cuando vienen personas muy exitosas en el mundo, dirigiendo cientos de personas o decenas de personas, debe ser un buen líder. No necesariamente. El líder tiene que ser llamado, tiene que ser trabajado. ¿Por qué? Porque es de esa manera que uno enseña a las otras personas cuál es el llamado de Dios para su vida. Entonces, trabajo está en todos, en cada uno de nosotros, en cuidar nuestros corazones y constantemente regresarnos al principio de que si soy llamado a servir, si quiero liderar, como los discípulos de Jesús, soy llamado a servir. Tener corazón, desarrollar corazones de siervo. Y es un ejercicio, no sale natural. Lo natural para ti y para mí es que nos sirva. Eso es lo que nos gusta. El Señor nos enseña de otra manera. Y déjame decirle, es poderosa la manera que el Señor lo hizo, lo hace y empieza también a trabajar en nosotros para que lo hagamos de la misma manera. Así que no sé si eso respondió a tu pregunta, pero sucede hoy como sucedió en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, eso me indica que el problema está en el corazón. Alguien decía ahí que el corazón del problema es el problema del corazón. En cada una de las circunstancias y áreas de la iglesia y de nuestras vidas. Así que cuidad vuestro corazón porque de él mana la vida, ¿no es cierto? Guarda vuestro corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta. Y llama a la reflexión, ¿no es cierto? De cuidar nuestras vidas, cuidar nuestro caminar con el Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Él es el único que se merece ser servido. Y Sí, aún buenas así, tardes, pastor, ¿cómo está? muy bien. Una de Erlandi, las características o caracteres del obispado, llámese obispado, pastor anciano, ¿verdad? Liderazgo, es que debe gobernar bien su casa. ¿Qué pasa cuando un pastor está en ejercicio y los hijos están por otro camino? Por ejemplo, tuve un caso de un pastor que su hija adolescente vivía con él y salió embarazada. ¿Debe renunciar ese pastor a su servicio o debe seguir ejerciendo su actividad como pastor? Aunque la palabra dice que debe gobernar bien su casa, ¿no? sí. Yo creo que, primero, eso es algo que la iglesia tiene que evaluar. En otras palabras, ¿por qué se están dando esas circunstancias en la casa de ese pastor? No sé qué edad tenga, por ejemplo, la muchacha, pero si está viviendo dentro de la casa de uno, ya cuando los hijos salen, ellos crecen y ya ellos tienen que decidir por sí mismos qué vida van a querer vivir. Pero si están dentro de la casa, sí, la responsabilidad es de uno. Pero tiene que uno que evaluar. No, yo no diría que inmediatamente o automáticamente tiene que renunciar, pero tiene que ser evaluado cómo está atendiendo su casa. Y déjeme decirle, muchas veces uno, incluso por estar cuidando la iglesia, descuida su casa, cuando es el primer ministerio.
Yo he sido culpable de eso. Gracias a Dios que el Señor ha tenido gracia sobre uno, pero es fácil. Y nos somos llamados, sí, a cuidar la grey del Señor, pero somos llamados también a ser sacerdotes de nuestro hogar. Entonces, no sé el caso, no sé las circunstancias, se tendría que evaluar, como pasó con nosotros, con los diáconos. Nosotros no tenemos ningún pastor que haya sido divorciado, pero tenemos diáconos que hayan sido divorciados. Y hubo un cambio, eso fue un cambio en la iglesia. Se evalúa cada situación. Pero, nuevamente, eso, nadie estamos exentos. Tener cuidado de eso, tener cuidado de no estar tan abrumados con la obra del Señor que no tengamos tiempo para nuestra familia. Ya cuando los hijos salen del hogar, ya ellos, nuevamente, ya uno no tiene control sobre su día, ya son adultos, pero si están en la casa, uno tiene la responsabilidad. A veces parte es también de mentorear a ese pastor, ¿no es cierto? Que a veces es fácil simplemente cortar cabeza y ya tiene que irse, cuando muchos hombres y mujeres están sirviendo al Señor de todo su corazón. A veces, nuevamente, eso impide que veamos que también somos responsables de nuestra casa, de nuestra familia, como lo dice 1 Timoteo 3, ¿no? Entonces ahí es mucha oración, mucha evaluar cuáles fueron las circunstancias que se dieron para que eso sucediera. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y nuevamente, todo esto son suposiciones. No conozco los detalles del caso y no necesito saber. Pero ¿qué pasa si esta muchacha regresa a casa y se reconcilia con su familia y trata de vivir? Eso es parte también de la restauración que cada uno como pastor debe de enseñar y vivir también, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es un hecho aislado. Cosas suceden, cosas malas suceden. Pero ¿cómo esa persona está manejando? ¿Cómo el pastor está manejando esa situación? ¿Está siendo vulnerable? ¿Está pidiendo ayuda? ¿O está cubriéndolo? ¿Está excusándose? No, esto no es responsabilidad mía. ¿Cuál es el corazón de esa persona? Es difícil. Por eso tiene uno que estudiar esos pasajes, 1 Timoteo 3, Tito, para ver que son caracteres, son character traits, es en inglés, es caminos de carácter, no son hechos específicos. Cualquiera puede fallar, cualquiera puede... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un pastor o cuando un diácono, un líder cae? Es mucho el corazón del líder. Y muchas veces, en lugar de someternos al liderazgo de la iglesia, no nos excusamos. Y no, eso no es bueno, no indica un corazón sumiso. Entonces, situaciones difíciles y vivimos tiempos difíciles, pero cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro matrimonio. Leí un libro que se llama Infidelidad Espiritual y hablaba, era un pastor que había pasado por un divorcio precisamente por no cuidar su familia, no cuidar su matrimonio. Y nuevamente yo hubo un tiempo en el que estaba con mi trabajo de tiempo completo, estaba con la iglesia, estaba con el ministerio, estaba con el seminario. A veces tenía muy poco tiempo, gracias a Dios que mi esposa estaba ahí y siempre ella es la que me regula un poquito en cuanto a la cantidad de trabajo, porque siempre hay cosas que hacer en el ministerio. Le doy gracias a Dios por ella, por mi esposa. Pero uno tiene que tener cuidado y tiene que aprender a decir que no, para cuidar a su familia también. Entonces, nuevamente, no hay una respuesta específica. Si hubiera una respuesta específica en la palabra, sería fácil, ¿no es cierto? Bueno, deja el pastorado o no lo dejas. Yo creo que es un proceso de evaluar y ver también el corazón de cómo ese pastor está respondiendo ante en esa situación, esa circunstancia. Y orar los unos por los otros. Nadie estamos exentos. Gracias a Dios, en mi familia no ha sucedido, pero nadie estamos exentos de una situación así. Orar unos por otros, animarnos, exhortarnos. Y trabajar en nuestro corazón para que pase lo que pase, uno tenga
enfrente esas situaciones de una manera con humildad y sumisión. ¿Ok? Gracias, pastor. Cosas difíciles, ¿no es cierto? Porque, nuevamente, muchos de nosotros estamos en el ministerio por amor al Señor y por amor a la obra. Cuidar nuestras familias, cuidar nuestro corazón, nuestras vidas también. ¿Alguien más? Pastor, solamente un pequeño comentario Sí, sobre lo que estaba hablando usted y el hermano le hizo una pregunta. Yo creo que como pastor, si yo consiento el pecado en mi hogar o en la iglesia, yo creo que estaría en juego el llamado que Dios ha hecho en mi vida en el ministerio. sí, Entonces, yo tendría prácticamente que renunciar sí, al ministerio que Dios me ha dado como responsabilidad en la iglesia. sí, Entonces, pastor, yo creo que usted bien lo mencionó, ¿no? No sé cómo estará llevando la vida del pastor, cómo estará en su hogar, no se sabe, ¿no? Lo que estaba viviendo ese pastor. Pero en lo personal, yo diría que si yo estoy consintiendo el pecado, sí debo renunciar. sí. ¿Sí? Disculpe. La clave ahí De, es consentir, ¿right? disculpe, de Eh, hecho, el pastor que doy el ejemplo, él renunció a la congregación. Por eso me llamó mucho o sea, yo decía, pero ¿hizo bien o no hizo bien? Pero aquí el pastor que acaba de aclarar es la realidad, no debemos consentir con el pecado. pero muchas veces no es consentir el pecado. Cuando consentimos el pecado, estamos siendo parte del problema. Pero a veces en nuestras vidas suceden cosas que uno no es responsable en el sentido de que, nuevamente, nuestros hijos son personas también que cometen errores, que cometen pecados. Entonces, para mí, yo tratando de ponerme en esa situación, lo que yo haría era someterme, traer la situación a la iglesia, que muchas veces no hacemos eso, lo ocultamos, es traerlo a la iglesia, a los líderes de la iglesia, y decir, me someto a lo que el liderazgo de la iglesia considere. Yo creo que eso sería lo más sano, ¿no? Ahora, si yo ya he entendido que fue mi responsabilidad, que no estaba al pendiente de mi casa, absolutamente. Y uno mismo debe decir, no, dejo el liderazgo, dejo el, ¿cómo se llama? El pastorado o liderazgo. Sí, pero no consentir, no consentir. Pero suceden, cosas suceden y tiene uno que enfrentarlo con humildad. Y para mí, lo que hablaba un poquito de la pluralidad de ancianos, de la pluralidad de líderes, es bueno eso, porque entonces ya nos cuidamos unos a los otros. El pastor, no, yo sirvo con un pastor y con los diáconos, nos checamos un poquito cómo estamos con nuestras familias, estamos pasando tiempo con nuestras esposas, estamos pasando, ¿no? Eso es importante, porque nuevamente es fácil perder el equilibrio, es fácil por el amor a la obra muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, sí, no consentir, eso está más que claro. Ok, buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Beatriz? Beatriz, sí, buenas noches, ¿cómo está? Un tercer punto de vista retomando lo anterior, ¿no? Sí. Lo de los líderes. ¿Cómo se trabaja un tercer punto de vista? No soy líder, no estoy yo, pero percibo el ego en un líder. Entonces yo lo estoy viendo, no puedo juzgar porque cometo pecado, pero yo oro y no veo cambio, entonces yo veo la doble moral en el líder. Yo no lo puedo juzgar porque yo entro en pecado. Yo no soy quien y yo no lo puedo tomar personal. Yo no lo debo enfrentar. Beatriz, ¿por qué dice que entras en pecado al evaluar la situación? ¿Se puede? Somos llamados a cuidarnos unos a otros, en el sentido de, absolutamente. A mí han venido diáconos que me han dicho, pastor, usted en esta circunstancia fue correcto lo que dijo, pero a lo mejor no era la manera.
Pero es, tenía razón ese diácono. pero, Si él no me hubiera dicho a mí, yo no me hubiera dado cuenta. pero es difícil cuando uno ya observa el patrón en la persona de que dice, ah, es que eso no es nada, usted lo está viendo así, pero yo estoy consciente de lo que le estoy diciendo no es correcto. Y por el lado que usted trate de hablarle, la persona lo evade con que eso no es importante, eso es irreverente, eso no viene al lugar. Y usted lo ve y dice, no, 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 eso no es correcto, eso es irrelevante en esa conducta de una persona como líder. Es Sí. grande la ofensa. Y el punto aquí no es que lo haga conmigo. Yo lo perdono, lo entiendo en mi madurez espiritual, en que entiendo por qué procede, tuvo traumas, no pudo hacer esto, no pudo hacer aquello, pero usted se calla y omite, no importa que la persona piense de usted o usted se da cuenta que le trate de hacer ver como que es que usted es despistadito y usted omite, ¿no? No importa, a Jesús lo tildaron de mil cosas, usted omite y antes gana un favor, pero usted ya le empieza a molestar porque ve que el patrón que se repite lo va a hacer adelante, ¿no? ¿Cómo usted hace que esa persona ora y dice, bueno, cambió, está haciendo esto, pero usted dice, ¿cómo yo hago que esta persona entre en razón que queriendo servir, lo está haciendo erradamente? Si por el lado que yo le digo, mira, por aquí lo estás haciendo mal, no entra en razón. ¿Cómo yo, siendo sol y llevando menos tiempo, aunque siempre creyendo en un Dios ciegamente, pero en la vida cristiana, ¿no? Viniendo de Iglesia Católica, pero con mucha racionalidad, ¿no? Con mucha Es- congruencia. Yo creo que un poquito Efesios 4 nos habla la verdad en amor. Y eso está hablando de todos los miembros, independientemente si es líder o no es líder. Entonces, los dos aspectos deben de estar ahí. De alguna manera, tienen uno que cuidar que no simplemente uno se esté simplemente quejando, sino que de alguna manera haya esa relación, haya ese tiempo de también preocuparse unos por otros, ¿no? Entonces, pero una vez que eso está ahí, lo mejor, no hay otra forma más fácil que hablarnos la verdad en amor. Nuevamente, si ese diácono no me hubiera dicho a mí, no me hubiera mostrado ese error, yo no me hubiera dado cuenta. Y se lo agradecí. ¿No me gustó? No, no me gustó. ¿A quién le gusta que le digan las cosas, no es cierto? Pero después dije, tiene razón. No era el momento y no era la manera de hacerlo. Entonces, no hay otra manera más que hablar la verdad en amor. Va a depender mucho también de la persona que uno comparta, cómo está su corazón, pero uno en amor lo dice y siendo específico, muchas veces uno trata de generalizar, no, hey, pastor, en esta situación o hermano, en esta situación, usted me dijo esto o dijo esto o eso creo que no está bien. Y también escuchar a la otra persona, ¿no es cierto? Eh, si es un problema conmigo, que yo quiero dejarle saber que no estuvo bien, en Mateo 7, 1 al 5 al 6, nos habla un poquito de primero mirar la viga que está en nuestro ojo, ¿no es cierto? Analizar nosotros para ver cómo estamos contribuyendo al conflicto. Pero ya después, dice, una vez que has hecho eso, puedes mirar bien para ayudar a tu hermano a sacar la paja que hay en su ojo. Entonces, con una actitud de humildad, yo creo que es bueno. Y si el líder entiende que todos cometemos errores, todos podemos estar haciendo algo, muchas veces uno no se da cuenta, eh, te lo va a agradecer. A lo mejor no le gusta en ese momento, que a quién le gusta eso, ¿no? Pero te lo va a agradecer, porque nos hacen servir mejor, nos hace mejor personas para servir mejor a la iglesia. Así que esa sería un poquito, nuevamente, igual en la otra, como en la otra situación, sin saber los detalles, no hay más que, muchas veces llega el punto que no hay otra manera de hablar la verdad en amor, las dos cosas, ¿no es cierto? Así que, muy bien, ya casi son las 9, vamos a orar. Yo sé que hay muchas circunstancias y situaciones, pero ojalá que lo que hayamos visto el día de hoy les ayude a ustedes y nos ayude a todos a dirigir mejor de una manera más que agrade al Señor y que sea de edificación para las personas que Él ha puesto
a nuestro alrededor. Así que vamos a orar y Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos diste enfoque, Señor, nos diste habilidad en la mente para poder escuchar y compartir todas estas cosas. Te pedimos, Señor, que lo que hayamos escuchado, lo que venga de ti, lo que venga de tu palabra, lo podamos poner en obra para que de esa manera, Señor, poder dirigir de una mejor manera la iglesia que tú has puesto a nuestro cuidado. Es tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti, sirviendo a las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Gracias por este día y ahora que vamos a descansar, como decía el salmista, Señor, en paz me acostaré y ese mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Te amamos, te bendecimos y es en el nombre bendito y sagrado de tu Hijo Jesús que te pedimos todo esto. Amén y amén. Gracias por su tiempo. Que el Señor me los bendiga. Hagan sus tareas, lean sus lecturas. Cualquier pregunta, cualquier cosa, nos pueden mandar un Amén, mensaje. bendiciones. Mucho cariño. Dios los bendiga. Muy bien. Que pasen buenas noches, ¿ok? Buenas Pastor. noches, Muchas gracias. bendiciones Feliz para noche, todos. Pastor Gregorio. Bendiciones. Mil gracias.